Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, tenemos la bendición de abrir la Biblia con libertad, creyendo firmemente que el Santo Espíritu de Dios habla a nuestras vidas, seguro para seguir animándonos, fortaleciéndonos. Y no hay nada más hermoso y precioso que esa seguridad que nos ha dado el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, al hablarnos de persona a persona con la palabra de Dios. Bien recuerdo que en el libro de los Proverbios, en los primeros versículos del 1 al 7, nos habla del propósito de escribir ese libro que le hizo Salomón, lo escribió Salomón, que la sabiduría personificada, el Señor Jesucristo, hablan de manera personal. Entonces, toda la palabra de Dios, toda la escritura, sale, por decirlo de esta manera, de lo más profundo del corazón de Dios para su criatura, para las criaturas, principalmente los hijos, para hacernos sabios, para hacernos completamente llenos de su poder, que ya tenemos ese poder, dice Efesios capítulo 2, y la carta a los Romanos, que es una de las cartas hermosas que escribiera el apóstol Pablo, nos habla de la importancia de la doctrina, de vivirla, de aplicarla, de testificarlas, nos habla de tantas cosas tan hermosas. Y bien, mis amados, sabe usted que pues en días pasados, al término de las predicaciones, de la transmisión de cada conferencia, pues me percaté de las personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, que nos lo hacen saber a través de las redes sociales. Eso es algo maravilloso, algo hermoso. Una persona que nos escribió, ¿verdad?, de ahí de Ecuador, otra de Venezuela, diciéndonos: yo recibí a Jesucristo a través de esta red social. ¡Qué hermoso! Y pues se cumple el propósito, que es la exposición de la palabra de Dios, y que conozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y como Dios. Y bueno, pues hoy, a la luz de la palabra de Dios, ya le decía yo que en clases anteriores, el primer párrafo del estudio del capítulo 11 comprende los primeros 10 versículos, y los primeros 5 los estudiamos en 2 secciones, y el versículo 6 en adelante, que hoy estudiaremos, pues vamos a tratarlos de cubrir, que también es una importante enseñanza que hoy veremos, y que el apóstol Pablo pues recapitula en esa gracia salvífica que veremos hoy, con el tema titulado La gracia y las obras. Y bueno, mis amados, pues le recuerdo que tenga usted presente su Biblia. Vamos a ver un pasaje entre la enseñanza de la Nueva Biblia de las Américas. La demás comprenderá de la versión Reina Valera 1960. Si en algún momento, como lo he hecho saber, estudiamos una versión específica, se lo notifico, y si hay alguna mención en otra versión, pues también se lo hago saber, para que usted haga en sus apuntes pues la anotación precisa y el por qué nosotros hacemos este señalamiento en alguna versión. Siempre es con aprendizaje y comparada, siempre para nosotros tener más iluminación. Bueno, voy a dar lectura desde el verso 6 hasta el verso 10 de la carta a los Romanos. Espero tenga usted ya presente su cuaderno para que haga sus anotaciones. Y como le recuerdo, pues cada vez que usted haga sus anotaciones, siempre para que las recapitule, las vuelva a releer, a estudiar. Si surgen dudas, con mucho gusto, con el favor de Dios, las contestamos a través de las redes sociales, y siempre con el deseo de que el Espíritu Santo traiga más iluminación, y por supuesto aprendemos todos. Nunca vamos a dejar de aprender. Vamos pues a Romanos capítulo 11, en el versículo 6 en adelante, y la escritura dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 11, desde el verso 6 hasta el versículo 10, y vamos a hacer énfasis en los primeros 2 versículos, 6 y 7, para que el Espíritu Santo nos hable de la importancia de la elección, así como de la necesidad de la búsqueda de esa comunión. Dice el versículo 6: y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los judíos, los escogidos, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se han vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Muy bien. Estos versículos, es posible que el apóstol Pablo sienta la necesidad de agregar esto, porque la salvación por obras, por supuesto, no es una salvación gratuita. Entonces, mis amados hermanos en la fe, él tiene la necesidad de agregar estos versículos, por ende, porque específicamente el judío que estaba ortodoxo mayormente, buscaba por mérito humano la salvación o la justificación. Pero vemos a través de estos versículos que era la piedra angular, la religión judía rabínica, lo que ellos creían que a través de las obras se había justificación, a través de las obras, de los méritos propios, había una elección. Pero no solamente debían los creyentes defenderse constantemente ellos mismos y sus creencias de esa doctrina falsa, sino que el cristiano tiene que tener presente que nunca nosotros, los cristianos, somos elegidos por nuestro buen comportamiento. No somos salvos por méritos propios. No somos justificados por nacer en una denominación religiosa. No alcanzamos la salvación o se nos es dada la salvación porque nacemos en un lugar geográfico. De ninguna manera. El Espíritu Santo concede el don de la salvación a aquel que, claro, ve esa incapacidad de ser salvo por sus méritos propios. Pero antes que todo eso, mis amados hermanos, tenemos que tener presente que la elección, la salvación, la justificación es algo que solamente otorga el Padre Celestial por el Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, ¿verdad? Y es un regalo que solamente Él da a sus elegidos. Hemos visto desde el capítulo 8, 9, 10 y este capítulo 11 cómo esa elección es clarísima. Entonces vemos pues cómo no es porque yo nací de la descendencia de Abraham, no es porque nací en Jerusalén, ni porque bajé a las aguas y bautizarme en el río, ¿verdad? En el río de Israel, de ninguna manera, sino que esto es una elección. Ahora, hay una responsabilidad, mis amados hermanos. Ahora, como yo soy un elegido, creo yo que nací en Jerusalén, ¿tengo la vida eterna? Tampoco. Bueno, mis amados hermanos en la fe, antes que todo eso, vamos a buscar Gálatas capítulo 1 y vamos a enriquecer esta enseñanza, porque algunos judíos creían que por pertenecer al linaje de Abraham eran salvos, otros tantos porque guardaban la ley eran salvos, otros pues porque les impusieron manos eran salvos. Todo eso es completamente algo equivocado. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 en el versículo 6 y desde el versículo 6 hasta el versículo 9 vamos a dar una breve semblanza a lo que se refiere al apóstol Pablo tanto en la carta a los romanos como en la carta a los Gálatas, y de ahí brincaremos al capítulo 3 de Gálatas en el capítulo 3 versículo 1 al 5. Muy bien, leemos Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9 y posteriormente de una breve semblanza o explicación de estos antes leídos pasaremos al capítulo 3 versículo 1 al 5 de la misma carta a Gálatas y veremos cómo el apóstol Pablo está mencionando si se recibe el Espíritu Santo por fe o por obras, a lo que se lo denomina pues clarísimamente que la salvación es por gracia. Amados hermanos, leamos pues
Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, se traduce. Muy bien. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos 6, 7, 8 y 9? Pablo completamente sorprendido. Dice que está maravillado, impresionado, ya de que él ha enseñado y que el Espíritu Santo les ha mostrado la salvación que no es por obras, de que la salvación no es por méritos humanos, de que también la salvación no es por el bautismo en agua. Algunos manifiestan es de que la salvación se completa con el bautismo en agua. No, entonces estaríamos diciendo que la salvación es por obras. Pablo les está diciendo, estoy sorprendido. Estoy sorprendido de que ustedes se han alejado y han dejado la enseñanza de la gracia salvífica en Cristo Jesús. Estoy tan sorprendido de que ustedes aprendieron completamente que solamente en la muerte de Jesús hay perdón de pecados y que la vida eterna se recibe por el Espíritu Santo. Y que ahora ustedes busquen una santificación progresiva o que busquen ser más santos a través de rituales ceremoniales. Eso no es así. Les digo yo, parafraseo, les digo yo, Pablo, que si yo mismo me les aparezco o un ángel y les dice que la salvación es por obras, que la santificación es por ungirse aceite o que la salvación es por guardar o decretar mandamientos humanos, están equivocados, son unos malditos. La salvación no es de esa manera. Yo no estoy concesionando la fe, dice el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres, Gálatas capítulo 1, versículos 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. Amados hermanos en la fe, es tan claro y evidente ver cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 6, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, 7, 8 y 9, está siendo claramente, ahora sí valga la expresión, claro en decir, mis amados, la salvación, la justificación, el don del arrepentimiento, el don de la fe para ser salvo, es un regalo de Dios. Quien les diga que la salvación se gana a través de ritos ceremoniales, quien les diga que la salvación o que les traiga un evangelio, una noticia, si es que ese fuera evangelio, o les dijera, ustedes van a ser salvos a través de guardar estos mandamientos, ustedes van a ser salvos a través de ir de rodillas, son unos malditos. Porque están haciendo la cruz de Cristo, o específicamente la muerte del Señor Jesucristo, la están haciendo a un lado. Y no hay nada más terrible que minimizar el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay nada más terrible de creer que a través de rituales, de confesiones a un hombre, de declaraciones que no vienen en la Biblia, de creer que únicamente a través de rodillas, de guardar mandamientos humanos, abstenerse de alimentos, de rezar cultos, hacer cultos, se cree que ese es salvo. De ninguna manera. Pablo se les está diciendo, son unos malditos. Y hoy día, en este 2021, hay hombres que están concesionando la fe. Hay personas que están vendiendo la fe, que están diciendo, récele a fulano para que sea salvo, que las benditas ánimas del purgatorio lo saquen del purgatorio. No hay cosa tan más falsa que eso, porque la palabra de Dios nos enseña que no hay otro nombre más dado a los hombres que el nombre del Señor Jesucristo en que podamos ser salvos.
Si se le aparece Moroni, si se le aparece Mormón, si se le aparece alguna otra persona y les dice, ven y hagamos una imagen o hagamos también un nicho en tal parte o levantemos una iglesia y díganle, soy su madre, aquel es un maldito por creer que hay salvación en esas personas. Qué terrible. Y Pablo les está diciendo, entonces ¿creen ustedes que yo trato de agradarlos? Ya no soy siervo de Dios, no estoy concesionando la fe, no estoy de ninguna manera diciéndoles, bueno pues de lunes a sábado ustedes vayan a la capillita, oren y recen y el domingo nos vemos a la iglesia. No, Señor, de ninguna manera. La fe no se concesiona. El sacrificio de Cristo en la cruz, la resurrección del Señor Jesucristo, hechos únicos que no se repiten en la misa, no se repiten de ninguna manera. Es un hecho único. Hebreos 9, Hebreos 10, es algo únicamente sobrenatural que da vida y vida en abundancia. ¿A qué me refiero? A la muerte del Salvador y a su resurrección. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Pablo les está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los movió, los motivó emocionalmente, los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Antes de seguir al versículo 2, ¿sabe cómo se puede traducir sin pervertir la palabra de Dios este versículo? Pablo les está diciendo, oigan tontos, ¿quién los movió emocionalmente para no seguir la verdad? Les he presentado como se presenta un cartel enorme en donde se muestra únicamente a Jesucristo como Redentor. ¿Quién les ha dicho que hay otra manera? Ya les enseñé a ustedes, a esta iglesia, a la iglesia fulana, que se dijeron en algún momento, somos salvos únicamente en el nombre de Jesús. Pero ahora agregan las obras. Pero ahora agregan los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero ahora agregan completamente las dietas alimenticias. Jueves, viernes, sábado o miércoles no comemos carne. ¿Quién les dijo que la salvación es así? Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Fíjese usted, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? De otra manera, cuando en algún momento, por favor sígame con cuidado, en el momento que una persona recibe a Jesucristo como su Señor y como su Dios, en el momento que una persona declara, Romanos 9, a Jesús como Jehová, que le invoca estando de acuerdo que Él es un incapaz para tener la salvación y cree que el Evangelio, la salvación, las buenas nuevas, la noticia de que Jesús es el Redentor, en ese momento es salvo y es colocado en el cuerpo de Cristo. A eso se le denomina el bautismo del Espíritu Santo. Y en el momento que yo soy salvo, que el Espíritu Santo me concede el don del arrepentimiento para salvación, me concede el don de la salvación, Juan capítulo 3, soy sellado por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, me convierto en el templo, en la morada del Espíritu Santo, primer carta a los Corintios capítulo 6. En ese momento todos estos hechos, actos, ¿verdad?, son únicos, no se repiten. El sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, hechos únicos, no se repiten en una persona. Lo que sí se llega a repetir es la llenura del Espíritu Santo y esta debe de ser continua. Entonces, mis amados hermanos, les está diciendo el apóstol Pablo, bueno, ustedes nacieron de nuevo, ustedes fueron salvos ¿por obras o por fe? Pablo les está diciendo en el versículo 2, esto quiero saber de vosotros. A ver, explíquenme. Explícame tantito, por favor. Naciste de nuevo. ¿Recibiste al Espíritu, verdad, al Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír por la fe?
Y ahora se ha dado de que fórmense todas aquellas personas que quieran recibir al Espíritu Santo. Ya son cristianos. Ahora quieren recibir al Espíritu Santo o quieren una nueva unción o quieren refrescura del Espíritu Santo. Por favor, el Espíritu Santo no necesita de shows, y lo digo de verdad en serio. ¿Cómo es posible que se ha minimizado la obra del Padre Celestial, la obra del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, y ahora se ha hecho un circo? Es impresionante ahora que ahora aceite de la unción, aceite de la séptima potencia prácticamente, aceite para ser más santo, cuando acá está diciendo tenemos al Espíritu Santo, los cristianos, los nacidos de nuevo. ¿Cómo es entonces? Ahora, ¿alguien quiere recibir más unción? Cuando ya tenemos la unción, dice primera carta de Juan. Y Pablo les está preguntando, ¿ustedes nacieron de nuevo por fe o por hacer cosas de la ley? ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo por fe o por practicar la ley? Es algo impresionante. Lo mismo se está preguntando ahora, hoy en la actualidad. Usted recibe al Espíritu Santo, usted recibe el nuevo nacimiento, usted es nacido de nuevo por fe o por obras. Dice el versículo 3, Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo está preguntando. Dice, a ver, espérame tantito. No nos despegamos de Romanos, ¿verdad? 6, capítulo 11, verso 6, comparado con Gálatas. Pablo está diciendo, a ver, fíjate bien, te vuelvo a preguntar. ¿Tan necios sois? Comenzaste creyendo que era por fe. Comenzaste porque te lo otorgó el Espíritu Santo. Que recibiste al Espíritu Santo en el momento que recibiste a Jesús. Comenzaste creyendo que eres santo, que Jesucristo, que el Espíritu Santo te apartó por fe. Ahora pregunta, ¿por qué haces cosas para ser, verdad? Dice el Espíritu Santo en el versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora, ¿cómo es que estás agregando obras para ser más santo? Obras para no perder la salvación. Obras para, según tú, permanecer en la fe. Amados hermanos, en la fe. Ellos estaban en peligro de volver a deslizarse hacia la herejía que ellos, al hacerse creyentes, supuestamente habían dejado atrás. O sea, el Espíritu Santo les estaba diciendo en la pluma del apóstol Pablo, recibiste a Jesús por fe, no por obras. El Espíritu Santo llegó a tu vida, sopló aliento de vida a tu espíritu, naciste de nuevo. Entonces, ¿cómo es que ahora buscas hacer cosas en la carne para ser más santo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no? Explicamos más eso. ¿Cómo es posible, verdad, que ahora tú busques cosas religiosas para ser más santo? Se nos manda a apartarnos del pecado, de ser santos como el Padre Celestial es santo, primera carta de Pedro. Eso es completamente algo establecido en la palabra de Dios. Pero que tú busques a través de decretos, de oraciones, de ungüentos, ¿verdad? De preparativos, de imágenes, decir, con esto yo ya no cometo pecado, estás equivocado. Yo me acuerdo como ejemplo, hace muchos años, ¿verdad? Ibas a un lugar, ahí a la capillita, al nichito, y comprabas, ¿verdad? Una imagencita y jurabas. Y entonces, si tenías una pachanga o una fiesta, ¿verdad? Ibas con el curita o con la persona, necesito un permiso, y pagabas tu permiso. Y volvías a hacer lo mismo. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo el Espíritu Santo nace de nuevo. Nos hace nacer de nuevo nosotros. En Cristo el Espíritu Santo nos hemos convertido en el templo de Él. Y esto es muy interesante. Nos hace por convicción, en oración, en comunión, completamente hacer obras de justicia, que es el producto
o es la consecuencia de andar en una nueva vida. No es para ser más santo, ni tampoco me ha hecho aceite o un paquetico o una cubeta, ¿verdad? Me roció de aceite, no es mofa, no es burla, para ser más santo. No, mi hermano. Si usted tiene problemas con la pornografía, si usted tiene pornografía en su casa, o si tiene problemas completamente con la nicotina, o tiene problemas con el alcohol, sáquelos de su corazón. Porque puede sacar completamente de su casa la pornografía, puede sacar completamente de su casa el alcohol, las drogas, pero en su corazón están anidadas. Entonces yo saco de mi vida todo lo que se llama pecado en una santificación progresiva que produce el Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo estoy mortificando mi carne y le digo al pecado, no, porque ya mora el Espíritu Santo en mí. No busco fórmulas para ser más santo, una fórmula externa, por ejemplo, que recen por mí, que me echen agua bendita. No, mi hermano, ni tampoco que me lean los evangelios cuando estoy espantado. Lo que el Espíritu Santo me está diciendo, versículo 3 del capítulo 3 de Gálatas. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora estás haciendo cosas en la carne. Se refiere a las cosas religiosas. Ahora hasta no te ponías velo, ya te lo pones. ¿Es malo el velo? No, no es malo para las mujeres. Pero ahora, ¿sabes qué? Ahora ya te circuncidas. Cuando esos judíos habían dicho, y Pablo lo dice en la carta a los romanos, no se es judío el que lo es exteriormente, sino en el interior. No, bueno, a unos ya se están volviendo judaizantes. ¿Para qué? Para ser más santos. Ahora vuelven a la ley cuando la Biblia nos dice, no. Dice el versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, pregunta, parte final del versículo 5, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír o por el oír con fe? Qué interesante. El Espíritu Santo actúa en mi vida, amado hermano en la fe. En el momento que yo veo mi incapacidad, soy salvo. Me concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Veo que es gracia. Y ahora ya nací, cuando ya nazco de nuevo, ya el Espíritu Santo me ha hecho nueva criatura. Ya veo con ojos espirituales la necesidad de buscar a Dios con todo mi corazón. Qué regalo tan maravilloso la salvación. Entonces me toca a mí morirme en la carne, mis deseos, y como siervo, como esclavo de Jesucristo, me toca someterme a la voluntad de Dios de manera voluntaria. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Conocer al Padre. ¿Cómo lo conocemos? En una santificación en la palabra de Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo, si la salvación es por gracia, ya no es por obras o por mérito. ¿Por qué no? Porque la esencia misma de la gracia es el inmerecido favor de Dios. Va de nuevo. Si Pablo estuviera diciendo, si la salvación es por gracia, ya no es por obras o por mérito. ¿Por qué no? Porque la esencia misma de la gracia es el inmerecido favor divino. Romanos 4:4. Dios me ha otorgado la salvación, no porque fui de rodillas, no porque nací en una familia del Papa, o porque mi tío es el arzobispo, o porque mi compadre es el regidor, ¿verdad? El emérito. No, de ninguna manera. Es porque he sido elegido en su gracia, en su misericordia. Dios tuvo misericordia de mí. No fue porque me bautizaron de chiquito, ¿verdad? Ni tampoco porque me confirmaron, ni porque hice la primera comunión a los 7 años, en el 25 de diciembre. No, Señor, sino porque Dios mío, es un regalo de Dios. Y los judíos buscaban ser aceptados, buscaban ser elegidos, buscaban ser justificados por obras. Entre más obras hacía, era mejor, ¿no? De ninguna manera. Porque entonces ya Dios me debía. Vamos a Romanos, y no es así. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice la Biblia, y si por gracia, Romanos 11:6,
Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a buscar atrás Romanos capítulo 10, versículo 3. Y antes de leer Romanos capítulo 10, versículo 3, subraya en su Biblia, allí en el capítulo 11, gracia, en el versículo 6, gracia y la palabra ya no. Bueno, la idea general del versículo es concreta. Los judíos buscaban la justificación por obras, sin conseguirla. Nunca una persona obtendrá la salvación por sus obras. ¿Qué quiere decir? Oiga, pero si todos los días yo me levantaba a las 5 de la mañana e iba a misa de 7, a las 6 de la mañana, 6:30 estaba tocando la campana, primera llamada, 6:45, segunda llamada, tercera llamada, 7, y luego me arrancaba a la escuela, luego a la 1 cerraba la iglesia, a las 4 regresaba, la abría y a las 5:30 tocaba la campana para la misa de 6, y luego a las 5:45 y luego a las 6 de la tarde y me estaba hasta las 10 de la noche. ¿Quiere decir que nada de eso sirve? Tristemente no. Oiga, pero hasta en diciembre todo el mes me quedaba, amigo. Todo diciembre me quedaba para una misa que me quedaba. O un rosario que rezaba diario a las 7. Era un escalón al cielo. ¿No me sirve de nada? Tristemente no. Oiga, pero no fumaba, no tomaba, no hacía nada. No hay justo, no hay uno solo. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia en Romanos 3. Todos se desviaron. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si no es por obras. Ya se dio cuenta que no es por obras. Ya se dio cuenta que solamente a través de Jesucristo. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 3. Y dice la Escritura: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo comparando Romanos capítulo 11, versículo 6 con Romanos capítulo 10, versículo 3? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, a mí no me interesa lo que Dios diga. A mí no me importa, yo veo a Dios como yo creo, figúrese. Creo yo que Dios, ¿verdad?, tiene de muchas maneras en que uno llega hacia Él. Mentira. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, Jesucristo. Y cuando los judíos decían, dice la Biblia, ignorando la justicia de Dios, es la única manera de ser justificado. ¿Cuál? El sacrificio, la muerte de Jesucristo. Su sangre pagó nuestros pecados. Y ellos, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué significaba? No, eso dice su religión. Pues qué fácil, dice alguno, ¿no? Nada más recibo a Jesús y ya. No, yo necesito hacer obras, necesito ir de rodillas, necesito bautizarme, yo necesito hacer eso. Eso es justicia propia. Ignorando la justicia de Dios, estaba haciendo mi ley, estaba haciendo mi justicia, estaba haciendo mi religión, estaba haciendo mi propia decisión. Y no me sujetaba a la justicia de Dios. Vamos a regresar a Romanos capítulo 11, versículo 6. Le decía yo que subrayara las palabras gracia y la otra frase, una frase, ya no. Ahí mismo en el versículo 6. Esta palabra gracia, póngale cuidado. ¿Qué es gracia? Es la actuación soberana de Dios. Provee salvación. Las obras son el trabajo que el hombre pretende ofrecer para justificarse delante de Dios. Bueno, entonces si yo creo que Jesús me da la salvación de manera gratuita, que no tengo que hacer nada, entonces después de recibir a Jesús, ¿puedo hacer lo que me viene en gana? No, Señor. Porque si sinceramente usted recibió a Jesucristo, ha nacido de nuevo, es nueva criatura, con obras justas de justicia, Efesios 2:10, que están preparadas para el nacido de nuevo.
Entonces no puedo hacer como me venga en gana. Oiga, pero sigo teniendo tentaciones. Sí, pero tiene al Espíritu Santo que le da el poder para decirle no a esas tentaciones. Oiga, pero sigo teniendo luchas. Las seguirá teniendo, pero ahora tiene el poder del Espíritu Santo que mora en usted para darle victoria, que ya le dio victoria, para decirle no a caer en esas tentaciones. Entonces, en el momento que yo veo con ojos espirituales, que veo la soberanía de Dios que me provee la salvación, ¿verdad? Veo que las obras para salvación de nada sirven. La religión es un intento la religión humano, externo, que calma mi carne para decir, soy bueno. Qué bueno, qué buena gente soy. Qué bonito soy. Cómo me quiero. Ay, no, todos los domingos voy a misa. O todos los domingos me reúno con los testigos de Jehová. O todos los domingos voy, me encierro 2 horas, ya cerraron todas las puertas con los mormones. Ya nadie entra porque completamente guardamos ese momento para el Señor. Y entonces me flagelo y entonces y ya después que salgo me olvido y tengo amantes, me emborracho, hago lo que me viene en gana. No, Señor. Oiga, pero yo le entré pero bien duro. Le entré con mucha platica, con mucha lana, con mucha feria. A la construcción del templo. ¿No me sirve a mí para un terrenito en el cielo? La respuesta es no. Si la elección del remanente obedeciera a acciones humanas, la salvación dejaría de ser gracia. O sea, amado hermano en la fe, entonces si no es gracia y ahora hago yo algo, entonces ya no es gracia, deja de ser gracia. Ya entonces el Señor me debe, llegué al cielo, esto hice. Entonces, mis amados hermanos, si fuera posible por obras, al alcanzarla le corresponde al hombre una parte importante de esa gloria salvadora que solo le corresponde a Dios. Imagínense. Entonces, Efesios capítulo 2, que solo menciono, versículos 8 y 9, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido, es algo que en mi mente, en mi corazón, en mi ser completamente llena hasta lo más profundo el Espíritu Santo diciéndome, no es por lo que hiciste, a mí me plació, dice el Espíritu Santo, en mis riquezas celestiales, en mi poder, en mi elección, en mi soberanía, regalarte la salvación. Ah, sí, no es porque traigo la medallita del Papa, ni porque traigo también la medallita de la Virgen de la Merced, ni el escapulario carmelita, ni tampoco traigo una astillita, ¿no? De la cruz de Cristo. Válgame Dios. La gracia se manifiesta en la salvación de algunos entre todos los impíos. Los judíos, lo mismo que los gentiles, se salvan por gracia. En otras palabras, la gracia es el canal a través del cual Dios comunica su bondad al hombre. Las obras son los intentos de los hombres para conseguir el favor de Dios. Es por ello que la salvación solo puede ser, ¿verdad?, por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense, amado hermano en la fe. Alguien que dice, no, es que usted está equivocado, porque yo veo a San fulano de tal, a fulano de tal, hombre, viera usted cuántos asilos mantenía, estaba sosteniendo unos asilos, unos orfanatos, y daba, pero ese seguro se va al cielo, pero el cuate era homosexual, tenía amantes, o sea, no hay tal conversión. Era únicamente para apagar y tapar su pecado. Y lo único que lava, limpia, justifica es la sangre de Jesús. Pregunta, entonces, ¿cómo se salva el remanente? La argumentación es clara. Si el remanente existe mediante gracia, entonces no puede existir virtud de obras. Esto, mis amados hermanos en la fe, derriba la pretensión judía de alcanzar la justificación en base al cumplimiento de las obras de la ley.
Va de nuevo, mis amados hermanos. Si el remanente existe mediante la gracia, entonces no puede existir en virtud de obras. No hay obra tal, humana, mía, propia de mí, que me dé la salvación de ninguna manera. La ley, ¿verdad?, nos muestra el pecado. El Espíritu Santo nos muestra la gracia salvífica en Cristo Jesús. Entonces, esto se derriba, les decía yo, la pretensión judía de alcanzar la justificación en base al cumplimiento de obras de la ley, en abierta oposición al mensaje del Evangelio de Cristo, Romanos 9:31. Y Romanos 9:31 dice lo siguiente: mas Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? ¿Por qué no alcanzó la elección? ¿Por qué no alcanzó la justificación? Porque Dios la da. No la obtengo por mis obras. Ellos tenían un celo de Dios, pero no conforme a ciencia, por cuanto tratan de colocar la sabiduría de los hombres, que es locura para Dios, en lugar de la sabiduría de Dios manifiesta en la cruz de Cristo, Romanos 10:2. Y la elección divina es llevada a cabo en base a la gracia, Romanos 4:4. Cuya manifestación aplicada es eficaz y descansa en la obra redentora de Cristo, Romanos 3:24, Romanos 3:25, donde Jesucristo es la propiciación, Jesucristo es el propiciatorio y Dios lo puso, lo exhibió como el único medio de salvación. Leamos Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, hemos visto muy bien esto, de otra manera la gracia ya no es gracia. Póngale cuidado. Y si por obras, si se acuerda, le dije que subrayara la palabra ya no. Y si por obras ya no es gracia. Esta palabra ya no nos dice y nos explica claramente, es un adverbio negativo que significa, la palabra ya no más, nunca más, jamás. No solo establece un final de algo en caso de no más las obras de la ley, sino marca la diferencia sustancial de dos tiempos: el antiguo bajo la ley, el actual bajo la gracia. Y la conclusión que se alcanza en el versículo es enfática, mis amados hermanos, personas que nos escuchan, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si la elección, si la salvación dependiera del cumplimiento de la ley, quiere decir del obrar del hombre, entonces la gracia ya no sería gracia. Y el Espíritu Santo dice, ya no, o sea, jamás. Nunca más la salvación es por obras. Nunca más la salvación es por algo que yo hago. Es un regalo inmerecido. Leamos entonces, mis amados hermanos en la fe, lo que dice la Escritura en Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Las consecuencias serían aterradoras, porque significaría la inutilidad de la obra redentora de Jesucristo, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 21. Dice la Biblia: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice? De más murió Cristo. Mis amados hermanos, este versículo es impresionante. El hombre ha intentado buscar la salvación y la justificación a través de méritos propios. Y muchas veces sinceramente lo hace, pero sinceramente equivocado. Es el Espíritu Santo que le está diciendo, usted televidente, oyente, que el Espíritu Santo les está diciendo, no es por obras para que nadie se gloríe. No hay tal cosa que dice la palabra de Dios en la Biblia, no jamás se menciona ni el purgatorio. Alguno podrá decir, eso nos dice ese hombre, para que hagamos y deshagamos y nosotros vayamos a su religión. De ninguna manera. La fe que nosotros predicamos y que está en la Biblia, en sus 66 libros, que nos menciona claramente la redención del hombre desde Génesis a Apocalipsis, nos enseña la fe que nosotros predicamos. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, es usted salvo.
De modo, mi amado oyente, que si usted está creyendo, si usted cree que si porque se apareció Juan Diego, que si porque se aparece Guadalupe, que si porque se aparece la del Carmen, que si porque se aparece del Cobre y le dice, ven, hazme un santuario, usted es salvo, está equivocado. La Biblia dice, es un maldito el que lo hace, porque está haciendo a un lado el sacrificio de Cristo en la cruz y está poniendo algo que no viene de parte de Dios. El Espíritu Santo le está diciendo, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo es salvo. Y ese es un regalo de Dios. No es usted que se pare a diario en la iglesia. No son los rosarios lo que le lleva a la salvación. No son las plegarias que a través de una persona lo saca del infierno, del purgatorio. No, es un regalo que Dios le da ahorita en vida, que todo aquel que invoque del nombre del Señor Jesucristo tiene la vida eterna. Y este es algo maravilloso, porque vale la pena que usted se esté angustiando, ¿verdad? Tantas personas, Dios mío, es que no quiero yo faltar a lo que me enseñaron mis padres. Sería como violar un principio. Entonces sigan pues creyendo de que la Virgen de Guadalupe o alguien lo va a sacar del infierno. Esa es una mentira. Solamente hay un perdón, y el perdón para redención, que es en la cruz. Me refiero a la muerte de Jesucristo. Allí en la cruz, en el cuerpo de Jesús, centradamente en el cuerpo de Jesús, fueron puestos sus adulterios, mis adulterios, sus fornicaciones, mis fornicaciones, sus blasfemias, mis blasfemias, el pecado. Y si usted ve lo que la Biblia menciona como la ira de Dios, la ira de Dios fue derramada en Sodoma y en Gomorra. La ira de Dios fue derramada en los tiempos de Noé, destruyendo completamente. Eso es lo que se merece el pecador, la muerte. Hay dos cosas, que si Dios es justo, todos merecemos el infierno. Y Dios ha elegido a todos aquellos a quien les concede el don del arrepentimiento y les da la vida eterna. Allí en la cruz, las palabras sublimes, eternas, como un himno, donde Jesucristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y las palabras sublimes de Jesucristo que dijo, consumado es, está pagado. Significa que en el momento que yo veo con mis ojos espirituales que Jesús ha pagado mis pecados pasados, presentes, futuros, no tengo permiso para seguir pecando, sino que sin embargo me da la oportunidad. Él me da la vida nueva, me da la eterna vida, esperanza, me da el nuevo nacimiento. Es la oportunidad de decir, Jesús, es verdad, tú me das la salvación y me das la vida eterna. Y usted tiene de dos: recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios y vivir toda una eternidad, o rechazarle y vivir o estar toda una eternidad pero separado del Hijo de Dios y del Padre Celestial. Esa es la oportunidad que el Señor nos da. Es la bendita oportunidad que viene Jesús a dar vida eterna y vida en abundancia. Jesús, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Significa que el que recibe a Jesús, le hace su hijo, el Espíritu Santo morará en él y eternamente vivirá con él. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy te damos gracias porque nos concedes el escuchar tu palabra y que tu Santo Espíritu siga hablando en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, pero que la salvación es un regalo que viene de parte de ti. Ahí donde usted está, en ese lugar, en su casa, en su oficina, es el momento donde el Espíritu Santo le está diciendo, solamente yo te puedo dar la salvación y la vida eterna. Solamente yo te puedo dar esperanza. Solamente yo te puedo dar el aliento de vida eterna. Que cuando tú partas de este planeta, si has creído en mí, dice Jesús, no solamente te daré el regalo y la bendición de morar juntamente conmigo, sino que todos tus pecados ya han sido perdonados. Y junto conmigo, eleve esta oración diciéndole, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte,
y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día, dándome vida eterna. Te doy gracias, Padre, porque soy salvo, no por mis méritos, no por mis obras, sino un regalo que viene de parte de ti. Y ahora mora el Espíritu Santo, que me ayuda a vivir conforme a tu voluntad. Te doy gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios si usted ha hecho esta oración, una oración aparentemente corta pero con trascendencia eterna. Creemos verdaderamente que hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, que solamente a través de Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte, tenemos el perdón de todos nuestros pecados y que en su resurrección tenemos la vida eterna. En el momento que nosotros creemos que Jesús murió y creemos que lo hizo en nuestro lugar y que el Santo Espíritu de Dios lo levanta, en ese momento Él nos concede el don de la salvación y la vida eterna. Le recomendamos usted asista a una iglesia cristiana novotestamentaria, ore, hable con el Padre Celestial, déjese guiar por el Espíritu Santo. Y de verdad creemos que hay fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. Y damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.